Esta noche María Cela. Llegó Alberto Fiallo, nuestro abogado y el de todos ustedes. Alberto viene a hablar en el día de hoy de algo que está sonando mucho nuevamente. Lleva mucho tiempo hablándose del mismo, pero la mayor parte de la gente no entendemos a qué se refieren cuando se habla de pacto fiscal. Y inmediatamente nos ponemos muy nerviosos y pensamos, no, van a subir los impuestos. Esa fue la receta que dio el FMI cuando vino ahora. Nos van a complicar, el ITEVIS, nos van a complicar más las cosas. ¿De qué se trata esto que tanto se está cacareando ahora a propósito del informe del ITEVIS? Del FMI. Yo le tengo un odio al ITEVIS. Yo no sé si soy yo. Tienes toda la razón o medio del mundo. país, pero es el impuesto más odioso que existe. Bueno, muy alto. Arranquemos por ahí. Ajá. El ITEVIS es un impuesto regresivo. Eso significa que el impuesto perfecto, el impuesto bueno, si pudiéramos compararlo con impuestos buenos y malos, ¿verdad? Villanos y héroes. Los impuestos villanos son los impuestos indirectos. Los impuestos villanos son aquellos que gravan a cualquier persona, graban el consumo. Eso significa que una persona que compra un jugo, de eso que se, para no decir marca, ¿verdad? De ese jugo, una leche. Lo que pasa es que la leche no paga la el leche ITEVIS. no paga el Exacto. ITEVIS. Pero un jugo paga lo mismo. La señora que compra el hijo para sus 4 hijos, la señora de escasos recursos, humilde, que cualquier rico en República Dominicana. Porque grava el consumo. Y un poquito para poner el ejemplo de los impuestos directos, que son los que graban la ganancia, el ingreso. El impuesto sobre la renta es un impuesto perfecto. ¿Por qué? Porque paga quien más tiene. La Constitución dice... Un impuesto a la rentabilidad, al beneficio. Mientras más ganas, más pagas. Exacto. La Constitución Ese dice... es el impuesto sobre la renta, que dentro de los impuestos hay muchas clasificaciones. Correcto. Eso es sobre tus ingresos. Los impuestos directos graban específicamente el Eso ingreso. es también, porque eso... Por supuesto. Bueno, también depende de quién lo mire, porque los empresarios nunca están de acuerdo con eso. Correcto, pero tenemos que pensar el sistema tributario, Diana, como la mejor expresión de la solidaridad. Porque la Constitución dice que es un deber tributar en la medida en la que se tiene la capacidad para hacerlo. Exacto. Por eso la misma ley dice, mira, las personas que ganan más de 34,000 pesos, ganan menos de 34,000 pesos, ganan tan poquito en comparación con el precio de la canasta familiar, que no deben pagar impuestos, que es la exención contributiva del impuesto sobre la renta. Pero la realidad es que sí pagan mucho, porque lo pagan al consumo. Lo pagan al consumo y el 55% de los ingresos del Estado entra por impuestos indirectos. Exacto. ¿Qué significa eso? Que es un Estado, es un sistema tributario que admite que falló en los controles. Claro, porque están pagando más los que menos tienen, los que menos tienen. los pobres. Pero vamos a concentrarnos en eso inmediatamente. El FMI duró 2 semanas en República Dominicana y dijo, miren, sí, es una economía robusta que está creciendo, pero... Ojo. Esa palabrita. Ay, cada vez que dicen eso. Robusta. Una economía robusta. Ajá. Así es. Pero hay que tener cuidado con la posible insostenibilidad financiera. ¿Qué significa eso? Dice el FMI que en República Dominicana tenemos un problema, estamos concentrando toda la situación a un problema de impuestos. Es decir, que si seguimos endeudándonos como estamos haciendo y si seguimos teniendo el déficit que tenemos, va a ser insostenible la República Dominicana. ¿Qué significa déficit? Para que lo entiendan las personas en la casa. Significa que en República Dominicana decimos que ingresan 539,000 millones. Suena mucho, pero es un Estado, ¿eh? Estamos hablando de todo lo que se ingresa en República Dominicana. Pero gastamos 624. ¿Qué significa eso? Que decimos que en República Dominicana todos los años estamos gastando más de lo que ganamos. Claro. Para que lo entiendan las personas en la casa. Cualquiera se quiebra, sí. Para que lo entiendan las personas en la casa. Si usted gana 20,000 pesos, si usted ingresa 20,000 pesos y todos los meses coge prestado 5,000 pesos, para ponerlo en proporción a lo que estamos haciendo en República Dominicana, eso significa que cada 4 meses usted va a deber el equivalente a su salario. Pero no puede pagar esa deuda porque usted sigue ganando 20,000 pesos. Eso significa que un año usted va a tener que cambiar la casa, va a tener que vender los muebles, porque no es sostenible. O el banco le va a quitar el carro. O el banco le quita el carro. Y eso es lo que estamos haciendo, María Cela, todos los años, cada 7 años en República Dominicana, mi cálculo, cada 7 años en República Dominicana replicamos en déficit el presupuesto nacional. Pero la gente se indigna porque ve que el gasto público, en lugar de dedicarse, se dedica, es verdad, una parte a eso, pero en lugar de dedicarse en mayor cantidad a beneficio del pueblo, en políticas sociales, etcétera, etcétera, lo que se gasta también muchísimo en dispendio. A pesar de que este presidente ha sido menos botarate que otros presidentes, pero seguimos con los barrilitos, seguimos con esto, seguimos con los super mega salarios que tienen algunos funcionarios del gobierno, seguimos con otras cosas que no voy a mencionar aquí. Así es, y eso es precisamente
el valor del pacto fiscal. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la ley número 1 del año 2012, dice, mira, esta es la República Dominicana que queremos de aquí al 2030. Y sí crea una especie de pilotes, una especie de ideas de cómo nosotros tenemos que lograr eso. Y habla de presión tributaria. Antes de hablar de presión tributaria, digamos que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo dice que debe haber un pacto, 3 pactos, educativo, eléctrico, que ya han venido conociendo ustedes, y el fiscal, que es el más importante. ¿Por qué dice fiscal? Porque cuando hablamos de reforma fiscal, diferente a reforma tributaria, la reforma tributaria solamente pone más impuestos o amplía la base de los impuestos. Una reforma fiscal es revisar el gasto, María Cela, revisar la deuda y revisar los ingresos. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a sentar las fuerzas vivas de la nación, de acuerdo a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y vamos a decir, ok, ¿cuál es la República Dominicana que queremos? ¿Cuánto vale la República Dominicana que queremos? ¿Y cómo lo vamos a hacer con esos 3 patas? Es decir, ¿cuánto vamos a ingresar? ¿Qué significa cuánto vamos a cargar de impuestos? ¿Cuánto vamos a endeudarnos y qué tipo de deuda? Porque no es lo mismo comprar, endeudarse para gasto corriente que para lo normal, o endeudarse para un proyecto tan ambicioso como la formación de los maestros, por ejemplo. Inversión en educación. Inversión en educación. Eso, en pero salud, inversión eso es el pacto. en la gente. Eso es el pacto. ¿Qué pasa? La República Dominicana tiene un sistema tributario que definió el antiguo director como perversa y el actual insuficiente e inequitativo. Es un sistema tributario donde los rubros que más ingresan, que son en este caso zona franca y generación eléctrica, no pagan impuestos. Por ejemplo, yo no estoy diciendo que hay que eliminar la zona franca, no quiero que me vayan a citar en ese sentido. Yo creo que hay que sentarse a repensar por qué en República Dominicana solo el 14%, una buena parte de los ingresos que entra es el 14% de lo que pagan. Solo el 14% del 1.700.000 asalariados paga impuestos. Llega al Solo el 14%. Solo el 14%. Sí, pero eso también Son es por 200.000, cerca de los 200.000. bajos salarios Por que hay en los la bajos República salarios que hay en este Dominicana. país. Pero eso es Como, parte de lo como que la tenemos gran que plantear. parte de la población gana menos Ok. de 20.000 pesos, entonces Claro. muy poca, Esa muy es la poca cosa. parte de la población tributa. Completamente. Entonces, cuando se habla de ampliar la base, ¿qué significa? Más personas tributando. Generalmente ese término, ampliar la base, significa que aquellos... Formalizar muchos negocios que son informales. Pero eso sería, digamos que ampliar la base significa en materia tributaria Ajá. que se cobraría sobre más, es decir, digamos que el ITEVI, que tiene una exención sobre la leche, sobre animales vivos, Sí, ampliar la base quitarle significa que ese- ellos sí pagarían. Entonces, cuando tú te refieres, a lo que tú te refieres es ampliar la base de contribuyentes, completamente de acuerdo, porque en la medida que acabamos la Claro. informalidad, los integramos. Pero no le pueden subir el valor a la canasta familiar, hace no le pueden subir el falta. precio, perdón. De hecho, María Cela, no hace falta. Una buena Ni el revisión, ITEVI, una ni- revisión eficiente del sistema tributario dominicano nos pone a pagar menos impuestos. Eso sería lo ideal. Y aparte de eso, simplificando el sistema, porque Una es de tan las primeras- una de las complejo. Así Y es. esas multas que meten, y vuelvo a decirlo igual que lo dije ese día, es injusto porque cuando nosotros fallamos, o porque no sabemos, o porque se nos pasó, o porque es tan complicado que hay que contratar a alguien para que te ayude a manejarlo, Así es. y no siempre se puede tener otro Así es. salario más para estar pagando, entonces te meten unas multas de este tamaño, pero cuando es dinero que te tiene que devolver la La DGI, DGI, entonces Te lo acredita. no te paga intereses, al contrario, te lo acredita y te lo prorratea en años. Eso es una injusticia. Eso es correcto. muy injusto. De hecho, Claro. en uno de los próximos segmentos, yo sé que ya tenemos que irnos, Sí. vamos a hablar sobre procedimientos simplificados de tributación y le vamos a dar algunas ideas a los contribuyentes, a los que están escuchando, Simplificar. de cómo podemos beneficiarnos de lo que establece la ley para, no solamente para pagar menos impuestos, sino para tener una carga menor en cuanto a... En resumen, cuando venga la discusión del pacto, lo que los ciudadanos tenemos que tener es claro es, sí, a la renta, pero no al consumo. Correcto. A la A la Así es. renta, pero no al Y un consumo. buen pacto nos hace pagar menos a los que pagamos, A los que- somos los exacto. asalariados, los que estamos dentro de, y pondría a pagar más A aquellos los multimillonarios o a los Así que es. Claro, ganan muy exactamente. altos salarios. Así es. Muchísimas gracias. Como siempre, Alberto, muy certero, muy en la diana, aunque sea el cemento de Diana. Vamos a ver, ¿dónde está la media de hoy? Bueno, como no tenía ballenas por aquello de la ¿Qué temporada, pasó? ¿Qué son son? pingüinos. ¡Ay, Son pingüinos. pingüino! ¡Ay, Madagascar, por Dios! Es que él tiene un niño pequeño, ya ustedes saben. A él le Así gusta es. divertir a su niño. Gracias, Alberto, de verdad. Siempre a la orden. Regresamos después de la pausa. Ana Simón y un cantante que en su primer éxito en este enero de 2017 en Spotify lleva ya 30 millones de reproducciones. Vamos a conocerlo aquí en el día de hoy, cuando regresemos.